Son muchas las pulseras fáciles y bonitas que podemos hacer con pocos materiales y hoy te voy a enseñar una de ellas. Así que prepara tu hilo, tus mostacillas y hagamos juntas este paso a paso. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para que no te pierdas las próximas ideas creativas que voy a traer para ti. Ahora sí, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Voy a iniciar tomando dos hebras, cada una de 45 centímetros. Lo primero que voy a hacer es doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba dejo la punta del hilo más delgada. Aquí vamos a cortar aquellas que quedan un poco deformes y ya me quedaría listo para comenzar a trabajar. Me quedo en uno de los extremos de los dos hilos, paso a través de estos una mostacilla número 8 o de 2 milímetros y en este extremo vamos a realizar un nudo sencillo, lo ajustamos muy bien, cortamos los hilos que sobran, quemamos y pegamos haciendo presión sobre el mismo nudo. Me debe ya de quedar así. Este sería el primer acabado de la pulsera. Tomo el metro, dejando una medida de 7 centímetros aproximadamente. Voy a realizar otro nudo sencillo y aquí ya me quedaría listo para fijar a mi mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Tomo otra hebra de hilo de 50 centímetros en el mismo color. Esta la voy a ubicar hacia el lado izquierdo donde tengo la cinta de enmascarar. Este hilo lo voy a ubicar en el centro de los dos hilos, pero de abajo hacia arriba, así de esta manera. La idea es que me quede ubicada lo más que se pueda en la mitad entre las dos hebras de hilo. Para continuar con el diseño vamos a tomar otra hebra de hilo, en esta ocasión de 140 centímetros. Esta es en el mismo color de los hilos que hemos venido trabajando. Voy a ubicar una de sus puntas por debajo de los hilos centrales, tomo la otra punta y la uno para que de esta manera me quede ubicada en todo el centro. Termino de ubicarla para que quede bien en todo el centro y voy a iniciar tomando el hilo de la derecha y lo voy a traer pasándolo por encima de los hilos centrales. Ahora voy a tomar el hilo de la izquierda, lo paso por encima de este, me regreso con este mismo hilo y lo voy a pasar por debajo de donde se unen aquí todos los hilos, lo saco por encima de esta orejita y voy a comenzar a jalar hasta ajustar completamente, sosteniendo siempre con mis dedos para evitar que se vaya a mover, ya que es el primer nudo que estoy realizando. Esto lo voy a unir a ese primer nudo sencillo que habíamos hecho y aquí termino de jalar para ajustar muy bien los hilos. Tomo el hilo de la izquierda y lo traigo pasándolo por encima de los hilos centrales formando como una especie de Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y con este mismo hilo me regreso para pasarlo por debajo de donde se unen todos los hilos, donde se forma esta cruz. Lo saco por encima de la orejita, comienzo a jalar y ajusto completamente. Aquí formo un primer nudo plano completo. Vamos a ajustarlo súper bien. Para continuar, vamos entonces aquí a ubicar nuevamente ese hilo que habíamos pasado inicialmente por el centro de los otros hilos, que sería este de acá. Recuerden que este es de 50 centímetros y lo vamos a ubicar hacia la parte superior derecha, de esta manera. Me debe ya de quedar así. Ahora, teniéndolo hacia ese lado y en esa ubicación, voy a continuar nuevamente realizando el nudo plano. Entonces, recuerden, vamos a formar la P con el hilo de la derecha. Nuevamente, aquí el de la izquierda lo paso por encima de este hilo. Ahora me regreso por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta cruz, lo saco por encima de la orejita que se forma y comienzo a jalar hasta ajustarlo completamente. Y aquí aprovecho nuevamente para organizar ese hilo que había ubicado hacia la parte superior derecha, jalándolo y organizándolo de nuevo. Tomo el hilo de la izquierda, lo paso por encima de los hilos centrales formando la Q. El hilo de la derecha lo paso por encima de este y me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por encima de la orejita y comienzo a jalar hasta ajustar muy bien. Ese sería el primer nudo plano que voy a realizar después de haber incorporado esa hebra de hilo que tenemos ubicada hacia la parte de arriba.
Es importante lo que les acabo de decir, ya van a entender más adelante por qué. Aquí ya estoy realizando un segundo nudo plano completo, aquí ya lo hice el nudo hacia el lado derecho. Ahora vamos a realizar el nudo hacia el lado izquierdo. Como puedes ver, el patrón de tejido es exactamente igual al que hemos venido realizando a lo largo de lo que llevamos hecho de la pulsera. Voy a realizar aquí el tercer nudo plano y como puedes ver, vamos a hacer aquí el nudo hacia el lado derecho y continuamos hacia el lado izquierdo. Como puedes ver, vamos a completar en total 3 nudos planos completos. Para decorar la pulsera voy a utilizar mostacillas, en mi caso voy a utilizar número 10 o también pueden utilizar rocallas 11-0. Estas son esmeriladas en diferentes colores. Hay por ejemplo el morado, hay uno lila, uno rojo, un rosa claro, un rosa más fuerte. En fin, me encantan la combinación de colores de estas mostacillas. Vamos entonces a tomar la hebra de hilo que teníamos ubicada en la parte superior derecha, que sería este hilo de acá, y vamos a quemar y adelgazar la punta del hilo. Para decorar la pulsera vamos a comenzar entonces aquí tomando 3 mostacillas, las cuales vamos a pasar a través de la punta del hilo. En mi caso yo elegí diferentes colores de mostacillas. Mira cómo se vería las que yo elegí y ahora vamos a deslizarlas para unirlas a la parte que tenemos tejida. Y como puedes ver, ellas nos van a quedar por encima de esos 3 nudos planos que habíamos realizado anteriormente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar ese hilo que tenemos acá y lo vamos a pasar por debajo de los 2 hilos centrales y nuevamente lo vamos a ubicar en la parte superior del lado derecho, así de esta manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar nuevamente realizando 3 nudos planos completos. Primero hacia el lado derecho, formando la P. El de la izquierda lo paso por encima de este. Me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos. Voy a ajustarlo aquí muy bien. Y esa parte es clave porque vamos a jalar ese hilo con las mostacillas para terminar de ajustarlo y organizarlo muy bien. Vamos ahorita a hacer el nudo hacia el lado izquierdo formando la Q, el de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de los hilos, jalo y listo. Continúo hasta completar en total, recuerda, 3 nudos planos completos. Abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Y para que no te pierdas las próximas ideas creativas, te invito a que te unas a mi canal de WhatsApp. Te voy a compartir también el enlace aquí abajo en la descripción del video. Bueno, entonces como puedes ver, aquí ya estoy finalizando el tercer nudo plano completo. Y nuevamente vamos a decorar entonces la pulsera con las mostacillas. Para hacerlo, vamos a tomar el hilo que tenemos ubicado en la parte de arriba, este que ustedes ven acá, y a través de la punta vamos a pasar 3 mostacillas. Ustedes pueden elegir el color de mostacillas que ustedes quieran. Lo importante es conservar el tamaño pues para que se vea mucho más bonita y armónica la pulsera. Ahora vamos a llevar esto y lo vamos a unir nuevamente a donde están esos 3 nudos planos que acabamos de realizar. Este hilo lo pasamos por debajo de los hilos centrales y lo ubicamos hacia la parte superior derecha nuevamente. Vamos aquí a realizar ese primer nudo hacia el lado derecho. Recuerden que es importante este primer nudo porque una vez y lo hagamos vamos a poder ajustar ya ese hilo que lleva las mostacillas. Ajusto bien acá los hilos, tomo este que es el de las mostacillas y lo jalo nuevamente para organizarlo muy bien. Y aquí voy a continuar nuevamente hasta completar 3 nudos planos completos. De aquí en adelante vamos a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar el arco total deseado para la pulsera. Más adelante te voy a mostrar el que yo utilicé para la mía. Espero que te animes y que hagas este diseño porque queda muy bonito. Además es muy sencillo de hacer. Vas a poder combinar los colores tanto en el hilo como también en las mostacillas o en las cuentas que elijas. Incluso podrías utilizar también perlas, pero preferiblemente pequeñas o el tipo de cuenta que a ti más te guste. Aquí me adelanté ya un poco, voy pasando las últimas 3 mostacillas que están decorando la pulsera. Nuevamente este hilo no lo voy a pasar en esta ocasión hacia la parte de arriba, sino que vamos a hacer algo diferente. Vamos a pasarlo por el centro de las 2 hebras de hilo.
Lo pasamos de arriba hacia abajo, tratando de que me quede en el centro. Y aquí esto va a ayudar a que al momento de hacer el último nudo plano, pues el remate se vea un poco más prolijo y más bonito. Entonces aquí la idea es que este hilo quede como en la parte central, pero como hacia atrás. Y aquí ya quedaría listo para que hagamos un nudo plano completo. Nuevamente, recuerden que es algo parecido a lo que hicimos al inicio de toda la pulsera. Aquí ya realicé el nudo hacia la derecha, voy aquí organizando el hilo. Recuerda que la idea es que quede como hacia la parte de atrás, pero ubicado más bien en la parte central. Y listo. Miren, aquí ya finalicé este nudo plano completo. Ahora aquí ya tengo la pulsera lista. Miren cómo se ve de bonita. Me encanta la combinación del hilo y las mostacillas. Vamos a empezar entonces a cortar los hilos que han ido sobrando de la pulsera, los hilos anudadores, y sellar la pulsera. Jalo bien acá y vamos a empezar cortando los hilos que quedan sobrando con los que veníamos realizando el nudo plano. Cortamos dejando más o menos 2 milímetros, quemamos y vamos haciendo presión sobre el mismo nudo. Recuerden verificar que quede bien sellada la pulsera y que no se les vaya de pronto a dañar. Y aquí vamos a tener mucho cuidado. Vamos a tomar ese hilo con el que veníamos decorando con mostacillas. Vamos con mucho cuidado a cortar más o menos dejando unos 2 milímetros y vamos a quemar y hacer presión. Recuerden, hacia la parte de atrás de la pulsera. Por eso era importante que la ubicación de este hilo quedara como en la parte central, pero hacia atrás de la pulsera. Y aquí, miren, vamos a hacer lo mismo con mucho cuidado de no ir a dañar de pronto los dos hilos que venían acompañando a este mismo. Y aquí vamos entonces a realizar un nudo sencillo y ya esta sería como nos quedaría esta parte ya de la pulsera en este lado. Este nudo también sirve pues para que ayude como a darle ese acabado también bonito a la pulsera, y recuerden que también lo habíamos hecho en el otro lado. Jalamos, ajustamos muy bien y listo. Y repetimos lo mismo en el otro lado de la pulsera. Recuerden que había quedado este hilo acá solito. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar dejando más o menos unos 2 milímetros. Y nuevamente vamos aquí a quemar y a ir haciendo presión con mucho cuidado hacia la parte de atrás de la pulsera para que quede pegado hacia ese lado. Y listo, miren, aquí ya está terminada y finalizada esta parte de la pulsera. Vamos a realizar el mismo acabado en el otro extremo dejando la misma medida, y para cerrar, antes de cerrar, mejor dicho, vamos a ver el largo total de toda la parte central decorada, más o menos 13.5 centímetros. Si tú quieres que te quede más larga, pues la idea es que hagas un decorado y un tejido mucho más largo, que lo ajustes al largo que tú necesitas. Para cerrar esta pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Ya se la he enseñado en muchos de los tutoriales. Abajo les comparto el enlace de un tutorial detallado y explicado paso a paso de esta técnica de cierre, así como también les voy a compartir de una vez con la que es la técnica del nudo plano. Ustedes pueden elegir la que más les guste, y quiero aprovechar este momento para invitarlas a que se unan a mi comunidad en redes sociales, donde les estoy compartiendo información que es un poco diferente a la que suelo compartir aquí en este canal. Y también, si aún no has escuchado el podcast que empecé hace poco, te invito para que vayas. Te voy a compartir la lista de reproducción aquí abajito también en la descripción. Está súper interesante. Y por cierto, déjame saber cómo te ha parecido el diseño que te traje en el día de hoy. Está fácil, ¿cierto? Y súper bonito. Vamos a cortar entonces aquí ya estos hilos que quedan sobrando, dejando más o menos unos 2 milímetros, y también vamos a quemar y hacer presión sobre el mismo nudo para que ya la pulsera nos quede sellada en esta parte del remate final. Y como puedes ver, aquí ya prácticamente tenemos terminada y finalizada esta fácil, bonita y preciosa pulsera que les traje en el día de hoy. Espero que se animen, que la hagan, y que también se animen y hagan otros de los diseños que tengo aquí en el canal. Son diseños súper sencillos, fáciles, pocos materiales, fáciles de conseguir. Como siempre, es un gusto poder enseñarte. Espero que te diviertas aprendiendo y que la pases súper bien. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.